Hola amigos, hoy tratamos el tema por encima, falsos mitos del cristianismo, falsos mitos paganos que se han introducido con el tiempo en el cristianismo. Y hoy trataremos tres por encima, que son la cruz, Cristo barbudo y melenudo, el segundo, y el tercero, la Trinidad. Muy polémica esto de la Trinidad. Bueno, nos apoyaremos brevemente en algunos versículos, muy pocos. Vamos con la cruz, cogemos una Biblia y vamos a Juan capítulo 3, versículos 14, 15. Resulta que, 3, 14 y 15. Y dice, está hablando Yeshua y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere pues a cuando Cristo fue colocado en el madero. Entonces, bueno, la palabra madero viene de una palabra que es estaurus en la traducción, pero que más bien significa poste, madero, un tocho de madera, pero no estructuras complejas de cruces o, en fin, estructuras con varios palos o postes, sino tochos. Además, no se complicaban los romanos con malhechores y con delincuentes. Cuando los ejecutaban no se complicaban mucho, echaban manos de tochos de madera, postes, y los colgaban, o sea, los colocaban arriba y lo dejaban ahí. No se molestaban en fabricar estructuras complejas, era un trabajo de más. Entonces era un simple tocho. Entonces aquí dice en Juan que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Que esto hace referencia a otro pasaje que está en Números, Antiguo Testamento, en Números 21, 8. Que nos habla precisamente del pasaje ese de Moisés. 21:8, en Números. Y Yahvé dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá, porque había una plaga de serpientes que estaban mordiendo a los judíos por una desobediencia a Dios, ¿no? Les vino esta maldición y estaban siendo los judíos mordidos por serpientes. Entonces, para evitar ya poner fin a este estrago, pues como dice el pasaje, Yahvé dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella vivirá. Esto también hace una alusión a la figura, ¿no?, de Yeshua ejecutado en el madero del tormento. Entonces, aquí vemos que el estaurus, el poste, el tocho de madera, pues se refiere, la alusión que hace Yeshua se refiere a Moisés, el cual habla a su vez de una asta: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, o sea, sobre un tocho, sobre un poste, sobre un palo de madera, ponla en alto sobre un poste de madera. Aquí no hay cruz de ningún tipo. Y entonces este es el símil, es un asta, que es un poste, un tocho de madera. Y está representando, haciendo alusión a el poste, el tocho de madera en donde fue colocado Yeshua, Jesús.
de Nazaret. Bueno, esto me recuerda que los judíos también acusan a los cristianos de ser paganos porque ponen cruces en las iglesias, y tienen razón, porque dicen que son símbolos idolátricos, acusan los judíos, y tienen razón. Es un símbolo idolátrico. Además, en la Biblia no se habla nada de ninguna cruz. Entonces, el término staurus se refiere, pues como veíamos en la referencia en Números, un asta, un poste, un tocho. Un asta, según el diccionario, significa palo, lanza o pica. O sea, pero no hay cruces de nada. Cruces son símbolos paganos que se camuflan. Los han camuflado para confundir en las escrituras. O sea, no en la escritura, sino en la interpretación de la escritura. Bueno, amigos, vamos a pasar al segundo mito falso introducido, camuflado en el cristianismo, que es el Cristo barbudo y melenudo, tipo hippie, tipo John Lennon, y de los hippies de los años de 1960. Ese Cristo barbudo, bigotudo y melenudo, que hasta las personas religiosas mayores hasta les produce un rechazo. Y claro, pero que es difícil combinar, ¿no?, esa atracción con la figura de Yeshua, de Jesús, y luego que pues no les gusta esa figura del melenudo barbudo. Y es que, al igual que veíamos en el caso anterior, tampoco se habla en la Biblia en ningún momento que Yeshua, Jesús, fuese un barbudo melenudo. Aquí tenemos el versículo, un pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 11, lo tengo por aquí, capítulo 11, versículos 14 y 15. Brevemente lo vemos. Y dice: la naturaleza misma es, el libro de Corintios escribe el apóstol Pablo a los corintios, los cristianos que estaban en Corinto. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Es decir, cómo es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Bueno, y esta es la costumbre de la época. Como los judíos no hacían pinturas, pues no suelen salir representados en figuras. Pero sí hay algunos frescos en donde, un fresco en concreto que he visto alguna vez, en donde salen judíos y en fin, ahí tienen el pelo corto. Es una de las pruebas. O sea que eso de que iban todos melenudos y barbudos, el apóstol Pablo aquí deja bien claro que llama deshonroso dejarse crecer el cabello. Es decir, que tenían una higiene periódica. Bueno, y por último, amigos, la Trinidad, vamos a ver por encima. En la Trinidad, pues hay que comentar que se habla de 3 personas, y esta sería la falsedad. Sería, sí hay una Trinidad y no la hay. Me explico. Hay una Trinidad de partes, de 3 partes, pero no 3 personas. Son cosas diferentes. Hay 3 partes porque está el Padre, el Dios Padre, el Dios Hijo, y luego está el Espíritu Santo. Entonces son 3 partes. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo también. Es un elemento que se cita en la Biblia y del que se habla y que existe. Son 3 partes, pero personas solamente hay 2, que es el Padre y el Hijo, y no hay más personas. El Espíritu Santo es o sería pues una fuerza, una energía, que es el poder de Dios, en una palabra. Hay versículos que lo intercambian, y el Espíritu Santo por el poder de Dios, y viceversa. O sea, y tenemos un ejemplo en el santuario del templo que había en Jerusalén. Pues en el lugar santo se colocaba
la mesa de la proposición, que se colocaba en el lado norte. En el lado sur estaba el candelabro. Y en el lado oeste, pegando con el lugar santísimo, en donde estaba el arca de la alianza, estaba el altar. Y en el lugar este estaba la entrada desde el atrio. Bueno, entonces en el lugar norte, mirando hacia el norte, a la parte norte del lugar santo, que era el sitio intermedio del santuario, se situaba la mesa de la proposición, se llamaba, o los panes de la proposición, y era una mesa en donde se colocaban los panes. Había 2 hileras de panes, de 6 panes cada uno, y entonces cada hilera de panes, o sea, una hilera de 6 panes y otra hilera de 6 panes. La primera hilera a la izquierda y la segunda hilera a la derecha. Entonces, como vemos, hay 2 hileras de panes que representan las 2 personas divinas, las 2 divinidades, dentro de la divinidad de Yahvé, que es una divinidad familiar, ¿no?, de Yahvé. Pero había 2 hileras de panes, que hay 2 personas divinas, el Padre y el Hijo. Pero no había una tercera hilera de panes. Si el Espíritu Santo hubiera sido una persona divina, autónoma, o sea, independiente, una persona, pues habría habido 3 hileras de panes. O sea, habría habido 3 hileras de panes en la mesa de la proposición, de los panes de la proposición. Con lo cual, amigos, esto es, bueno, es una prueba. Hay más pruebas, hay más cosas, son temas amplios, con más aristas, con más cosas que comentar, pero está bien el tocar este punto. Y bueno, mitos falsos en el cristianismo pues hay muchos, así que si Dios quiere ya iremos tocando otros en otros programas. Bueno, pues nada más por ahora. Hasta pronto, amigos.